Venga, Ria, abre, venga, dale. No puedo creer. Adiós, bien, mucho bien, muy bien. Pedacito, calma. ¡Qué chula! ¡Orias! A ver, pies. Imposible. Imposible. Papá, mira, una cosita. ¡Wow! Esto me lo compré. La cara que pone que estoy loco. Cocina. ¡Qué regalo! Pelota nueva para ti, ¡Wow, qué balón! ¡De fútbol! ¡Como Ria! ¡Oh, qué fuerte! A ver, Ria, tuyo. Mamá, ¿puedo abrir la pistola? Yo lo una por uno. ¡Qué rico! ¡Qué guapo! Ah, esto para ti. ¡Oh, ¡Ayuda! Mira. ¡Oh! ¡Ta! ¡Como su papá! ¡Ah, chichu! Tiene cuidado, papá. Cuidado. ¡Wow! ¡Otro juego de té, Así que ahí. Isabela! Y ahí para ti. ¡Esto es el helicóptero! ¡Wow, Isabela! ¡Otro té! ¡Otro té! ¡Wow! Mira. ¡Es una Otra vez mismo. No, ese es diferente. El otro de cocinita, ese es de té de... Aquí, porque Silvia. ¿Puedes abrir? Ya, tú Ayuda, que te ayuda el pavo o el chachu, que te ayuda el chachu. Chachu, ¿me puedes abrir el Deja tuyo es otro. un helicóptero? guarda una. Aquí Y eso esto te es queda, el ¿vale? mío, ¿eh? Mira. Aquí. Está mi helicóptero. Va, aquí va. Ah, métele. Mi móvil no tiene más de esto. Sí, no tiene más de esto, memoria. No va a tener batería. Estaba muriendo. Tienes cuidado tanto. ¿Sabes? ¿Sabes pequeño? Las dos hemos hecho. ¡Ya sabía! ¡Ya! A ver, Rian. ¡Wow! Un helicóptero. A ver para Isabela. ¡Wow! A ver para Fias. Eso. ¡Oh, qué helicóptero de mando! Y la muñeca de la Isabel. A ver, Fias. A ver, qué coche de camión. ¡Wow! ¡Qué tractor! ¿Dónde está el mío? Esto tiene música, esto. Aquí. Uy. ¡Wow! ¡Wow! A ver, Riaz. Y para mí que Nada. ¿Qué más quieres tú? Isabela. ¡Tus hijos! ¡Tu regalo! ¡Somos nosotros tu regalo! Esto que yo ¿Eso quiero. de quién es? ¡Ah, la rodillera! Esto es para Taira. Mamá, esto es para el fútbol. ¡Wow! A ver, de fútbol. ¡Wala! Para poner aquí el calcetín. La rodillera de Hulgol. Papá, A ver. ¡Uy, a ver, Isabela! ¡Wow! De pintar uñas. ¡Uy! se pone aquí el calcetín. ¿Dónde está Sarita? La Sarita está durmiendo, mamá está malita. Bueno, Allí va. Muy bien. ¿Sabes qué Isabel? ¿Qué? Ah, verdad, ese ya verá, ese es el más grande, ya verá, ponle, ya verá la cara que va a poner. Isabel, surprise. a ver, abre aquí. Isa, Isabel, ponte aquí. y surprise. Ponte aquí. La cara que va a poner, ya verá. Ya verá. Oye, El más pequeño ahí siempre es está, el ahí. más mejor. Oye, Isa, mira aquí a la cámara. mira cuál pelota. Abre. Solo quiero Sienta. Dame, Venga, que te ayude el papi. Dame, te ayudo. No, yo no quiero soltar. ¿Sabes hacer tú? Yeah, special gift. Ahí, nudo. Ahí, sí, abre aquí. Quita nudo. Abre, fuerte. A que te ayude el papi, que te ayuda. Mira el niño aquí. Ya está. Y se ve. ¿Qué será?
Quisiera, a ver, quitaría de mí. Ponta al lado suyo, ponta al lado, ponta ahí con él. ¿Qué será? ¿Qué será, Isabela? A ver qué te da. Video, 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 Dale. Ya, ya, ya. ¡Ah, ya está! ¡El bebé llorones! ¡Bebé llorones! ¡María quería! ¿Qué tú querías? ¿Qué querías tú? ¡El bebé Dentro llorones! tiene un bebé. Dentro tiene un bebé pequeño. ¡Bebé llorones! De los dibujos de la tele. A ver, venga, Isa, te ayudo. Yo me rojo mi yo. Wait, esta no te hagas. Yo me rojo mi ¿Abrimos el de la niña? Håll. ¿Que lo abra la Isa? ¿O que lo abra el Chachu? Esta no te Yo voy metas. a abrir esta idea. Sí. Que no le ve la cara. ¿Qué otra nice? ¡Wow! Ahí no te pegues, ¿no? Para pasar la tienda. ¡Oh! ¿Qué es esto? Le pones bien. ¿Cómo se hace? Sí. Uy. Abre eso. Otro bebé. Eso es mío. No, este era la bebé. Eso es mío. Taira. Eso es mío. Que sí. Quiero abrir esto. Chalo, ठीक है. Esto que me A ver, gusta tanto mira, que yo esto se quería puede hacer. mucho. वो दे उससे खेलो पहले ये बंद होगा ना ऐसे अब इससे खेलो कोची से ¡Qué खेलो chulo! Yo quería mucho. Se lo